Bueno, buenas tardes. Esta mesa, esta comisión es la comisión 5.1 de Pedagogía e Investigación Interdisciplinar. Los expositores hasta ahora son Lorena Steinberg, Ángeles Marambio, que la acompaña, Lázara Monteagudo, Carlos Alfonso Vargas, Luane, perdón, que tengo la lista acá. La anoté. Nunes Trinidad. Muy bien. Lorena Belfior, Francisco Negri, Esteban Patricio Ezequiel, ¿cómo es el apellido? Ezequiel Maioli y Marcelo Lopinto, que soy yo. Esta mesa, entonces, como les decía, es de Pedagogía e Investigación Interdisciplinar. Ya todos están medianamente informados, son 10 minutos. Nos van a avisar un minuto antes, van a levantar la mano como para no pasarnos demasiado en el tiempo, y van a hacer sus exposiciones. Las preguntas las vamos a dejar para el final de las preguntas y debate, las vamos a dejar para el final de la charla, y esta actividad se está grabando, en unos días la van a poder ver. Así que, sin más preámbulo, le pasamos la palabra a Lorena Steinberg y Ángeles Marambio. Las escuchamos con gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora voy a poner el PowerPoint que ya probamos. Avísenme cuando se puede ver bien. ¿Se puede ver? Ahí está. Ahí está. Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros con Ángeles venimos investigando sobre varias series coreanas y venimos realizando varias investigaciones. En este caso, bueno, queremos compartir con ustedes esta en particular, que se llama Análisis de la Perspectiva de Género, de la serie Queenmaker. Y en este caso, bueno, a nosotras nos pareció muy importante, además de compartir esta investigación, dar cuenta de la importancia que tuvo para nosotros en todo este periodo el hecho de utilizar también en las materias que nosotras dictamos, particularmente en la UP, que son Relaciones Públicas 1, 2 o la 4, todo lo que tiene que ver con utilizar este tipo de exponentes textuales, sobre todo, bueno, estos que son audiovisuales, porque nos permite abordar todo lo que tiene que ver con las estrategias en torno a las relaciones públicas, algunos conceptos que tienen que ver con la agenda setting, el framing y demás, y digamos en un mix con un abordaje también sociosemiótico para tener más herramientas y acercarnos más a los intereses de los consumos culturales de los estudiantes. Por eso es que acá combina lo que es la pedagogía y la investigación interdisciplinar. Entonces pusimos como objetivo analizar un exponente textual que es Queenmaker, para dar cuenta de una perspectiva de género de la representación del rol de la mujer como protagonista del proceso de toma de decisiones en distintos ámbitos. Es muy interesante porque en esta serie también se representa todo lo que es el rol de la mujer como asesora estratégica, como CEO de una empresa, como referente a nivel comunicacional, como representante de un sindicato. Bueno, entonces en todos estos roles la mujer cobra vital importancia, y analizar de una perspectiva de género nos pareció muy importante en función de enlazarlo con este proceso de toma de decisiones. Y también esto es una forma de hacer que estas categorías analíticas les sean más familiarizadas para los alumnos y lo tengan más cercano, y nos da todas estas herramientas de mayor proximidad con estos consumos culturales, que son las series, que ellos lo sienten como algo, un objeto de estudio mucho más próximo. Y por otro lado, el segundo objetivo, describir las operaciones en los tres órdenes de la configuración significante en la representación de la función de la mujer en la serie, profundizando la perspectiva de género. Cuando hablamos de estos tres órdenes de la configuración significante, nos referimos más puntualmente a todo lo que tiene que ver con lo icónico, lo inicial y lo simbólico. Lo icónico, que aborda todo el análisis del tratamiento de la imagen en la serie,
lo indicial, que tiene que ver con todos los procedimientos que llaman poderosamente la atención al destinatario, y lo simbólico en dos acepciones: una, lo que tiene que ver con todo lo lingüístico que aparece, así como también las representaciones convencionalizadas del objeto representado. En este caso, ver, bueno, cuánto dista o no la representación de la mujer de una forma convencional o no, y estereotipada o no, que hemos estado viendo en los otros exponentes textuales. Muchos de los casos fueron de series coreanas. Entonces, ver si hay un proceso de estereotipación de la representación o cuánto se aleja o se acerca de esta forma de representación. Bueno, y una de la principal hipótesis en la que estuvimos trabajando es que se observa un cierto cuestionamiento a la representación tradicional de la mujer en las series coreanas. Esto lo ponemos en plural por lo que habíamos dicho en torno a las series que veníamos analizando, de la cual esta es la última. La siguiente, Ángeles, porfa. Se nos fue para Fue atrás. solo, perdón. No, no pasa nada, gracias. Sin embargo, en última instancia se la define desde habilidades y atributos asociados a lo patriarcal, porque si bien hay cierto cuestionamiento, nosotros hemos observado que hay ciertas habilidades o atributos que tienen que ver con la imposición, ¿no? La imposición, o cuestiones que tienen que ver con el manejo del poder, alejado más del consenso y más cercano a esto de la imposición, que tiene que ver con habilidades o atributos más vinculados a lo patriarcal o a la masculinidad que a la feminidad. Entonces, si bien es algo bastante poco frecuente, no así en los últimos años, pero digamos en las series coreanas, o por el tipo de sociedad de idiosincrasia que tiene, justamente más tradicional, acá notamos cierto cuestionamiento de esta representación tradicional, pero hay un punto donde en última instancia los atributos que se destacan de las mujeres representadas en los distintos ámbitos se relacionan con atributos y habilidades vinculadas a lo patriarcal. Bien. Nosotros acá seleccionamos justamente, para hacerlo más fácil para ustedes, no vamos a mencionar los nombres de los personajes en coreano, sino que vamos a hablar de la protagonista, la CEO, la abogada, como para que sea más llevadero. Y les vamos a contar justamente esto de que esta es una investigación que viene a continuar un recorrido de unas investigaciones que comenzamos hace casi 7 años, antes de la ola coreana. Entonces, justamente esta última selección, este último corpus que nosotros tomamos, nos llamó poderosamente la atención justamente el protagonismo que tiene la mujer en el espacio público, es decir, en la toma de decisiones. Si bien veníamos justamente observando muy marcado ciertos valores en la sociedad coreana, más de tipo conservador, sí nos llamó poderosamente la atención en esta serie en particular, en este exponente textual, el rol masculino está como supeditado, la función del varón está supeditada a justamente esta mujer estratega, ¿no? Acá, por otro lado, también seleccionamos este exponente textual porque da cuenta de fundamentalmente el uso de las redes sociales que se hace actualmente para el manejo de la discusión de la cosa pública y cómo también a partir de las redes sociales poder interactuar y modificar, manipular, por decirlo en otros términos, a la opinión pública. Entonces, acá tomamos, digamos, es una breve exposición de toda esta investigación que venimos realizando, pero en todo este recorrido que estuvimos haciendo, nos llamó la atención estas cuestiones que tomamos como conclusiones, ¿no? A diferencia justamente de otros exponentes sexuales que hemos ido analizando, donde se ve muy marcada el rol de la mujer como madre, el rol de la mujer como suegra, como nuera, es decir, cómo juega en esa relación familiar.
En este sentido, acá el rol de la maternidad está mucho más vinculado a una función, si ustedes quieren, de tipo social para la comunidad y este deber ser, y no tanto desde el lugar del rol de la mamá afectuosa, la mamá que está pendiente del crecimiento de ese hijo y darle lo mejor, sino que es más, diría que podríamos afirmar que se remarca una madre ausente. Una madre ausente, ojo, en pos de la lucha social, en pos de... Entonces vemos cómo de alguna manera se pone en juego estas discusiones que se dan en el ámbito actual, de cuando la mujer tiene un protagonismo muy importante en el espacio público y cómo de alguna manera tiene que relegar ese rol de madre. Está muy marcado en este exponente textual. Por otro lado, estas mujeres, como la abogada que es defensora de derechos humanos, y a su vez es la que comienza la lucha protegiendo a las trabajadoras y luego va a tomar un rol relevante como una candidata política, y vamos viendo paso a paso cómo es esa transformación. Vemos el uso que hace disruptivo de las redes sociales, es decir, cómo además aparece en su Instagram o en sus TikTok en vivo en el medio de una sesión, y cómo van sacando de eje a los otros varones que están discutiendo sobre algún asunto relevante. Y por último, queríamos tomar justamente las palabras de un filósofo coreano que ahora ha tenido mucha relevancia, que es Byung-Chul Han, en función de sus conceptos de infocracia, porque lo que nosotros vemos es ese seguidor, justamente, digamos, esos que están pendientes de lo que va comentando la abogada y de esas luchas, de ese proceso de huelga, además de darle fuerza, es testigo y a su vez digamos, tiene un rol muy relevante. Y tomamos esto porque una de las cuestiones que plantea este filósofo es que en el orden digital, me señala, la verdad deja paso a la fugacidad de la información. Y hoy vamos simplemente a conformarnos con la información, ¿no? Como esta cuestión de lo que estamos viendo es parte nomás de una serie de hechos que va perdiendo peso digamos, el concepto de verdad. Por otro lado, nosotros también tomamos como un guiño al televidente esto que ella es abogada y cómo argumenta, y cómo esta argumentación va perdiendo de alguna manera peso con las redes sociales. Esto es un poco también para vincular estos conceptos que nosotros vemos a lo largo de nuestros cursos como docentes, y que de alguna manera ponemos en juego también para plantear aquello que estamos investigando y que los estudiantes puedan observar estas cuestiones que nosotros discutimos de conceptos teóricos. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias Ángeles, muchas gracias Lorena. Voy anotando algunos temas que van a ir surgiendo seguramente. El punto de verdad de información es un tema que nos va a volver seguramente, ¿no? Pasamos ahora entonces a Lázara. ¿Se encuentra Lázara? No, Lázara me parece que no llegó todavía. Entonces vamos a Luane. Luane Nunes Trindade. Tenés la palabra. Posso falar em português? Podés, no sé, por mi parte yo, por mi estancias en las playas, puedo entender algo, digamos. Tá bom. De maneira que a gente pode compreender. Sí, podemos comprender. Tá, deixa eu achar aqui minha apresentação. Si hay algún concepto que hace falta reforzar, te preguntaremos. Tá, perfeito. Em primeiro lugar, vocês estão enxergando? Tá. Prazer estar aqui, então, no dia de hoje. Meu nome é Luane Nunes Trindade, né?
Eu sou acadêmica do mestrado de Educação Profissional e Tecnológica da UFSM em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E uma das temáticas da minha dissertação é sobre a questão da cienciometria, que é uma análise, né? Então, formação de professores para educação profissional, uma análise cienciométrica. O que é, então, a educação profissional e tecnológica, né, que a gente vai falar agora? A educação profissional e tecnológica, ela está inserida na educação brasileira em ensino técnico integrado ao colégio normal e graduação e pós-graduação. Aqui a gente tem bem a explicação, né? A educação, ela é uma modalidade que está prevista dentro das leis de diretrizes e bases da educação e tem o objetivo de formar o cidadão para o exercício não somente do mundo do trabalho, como também da sua cidadania. A gente trabalha muito com a questão da formação integral do ser humano. Eu vou explicar primeiro a metodologia, né? Porque poucas pessoas conhecem a cienciometria. Até na outra apresentação que eu fiz, pediram para me explicar, né? A cienciometria, ela é um estudo de cunho quantitativo, ou seja, eu não vou estudar apenas números, nem apenas dados, né? A gente tem uma análise basicamente de quem é que escreve e por que escreve. Não exatamente do conteúdo dos textos, que é uma forma da gente conseguir abranger o porquê que hoje tem uma escassez tão grande de estudos. Quem é que pesquisa sobre isso? E esse é o objetivo do meu trabalho. Como é na linha de formação para docentes, a gente precisa entender quem é que está interessado nesse público, né? Por isso, então, a cienciometria. A minha pesquisa, ela foi feita dentro do Banco Brasileiro de Dissertações e Teses, e eu usei como um termo de busca formação de professores e educação profissional, usando sempre que a plataforma pede um operador que seria formação de professores e educação profissional, porque ele trabalha nesse sentido. Na nossa primeira busca, nós obtivemos 141 trabalhos que falam sobre essa temática. Só que de 141 tem artigos repetidos, dissertações e teses, no caso, dissertações e teses que não falam sobre a temática, mas que estão ali incluídos, então a gente tem que ir filtrando. E a gente ficou apenas com 47 trabalhos. E nesses trabalhos a gente conseguiu analisar algumas questões. Ela ainda está sendo trabalhada, como eu falei, a parte da minha dissertação, eu vou qualificar ainda esse semestre. E nessas discussões a gente conseguiu observar que a temática, mesmo sendo importante, ainda tem um baixo número de pesquisadores que buscam dados e se especializam nessa área. O Rio Grande do Sul, em especial a minha cidade e principalmente a universidade que eu faço parte, é uma das universidades que mais produz, e a outra universidade é uma universidade de Manaus, no Amazonas. Tá? Aqui em Santa Maria, como eu falei, a Universidade Federal de Santa Maria, ela tem 12 produções sobre essa temática. No curso que eu faço minha pós-graduação, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, e 3 pesquisas no programa voltado especialmente para a educação, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação. Já no Amazonas, essas pesquisas vão ser dentro do Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, sendo uma pesquisa oriunda da pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica e as outras 4 já no mestrado profissional e ensino tecnológico. Dentro desses dados também, a gente conseguiu coletar que o número de mulheres pesquisadoras e principalmente orientadoras desses trabalhos é muito significante, analisando, fazendo um contraponto, porque eu sou formada em História, então eu estou sempre contextualizando, né? Há um tempo atrás, a gente tinha muito mais os homens inseridos no mundo científico, nas pesquisas. Hoje, as mulheres estão cada vez mais inseridas. Um dos dados que a gente até achou que pode ser
relacionado a isso é a questão que a mulher está, no Brasil, principalmente, cada vez mais inserida no mundo do trabalho. E chegando às considerações finais, para não me alongar muito, né? A gente acabou observando que, mesmo com esse grande número de pessoas interessadas, porque quando eu vou em eventos as pessoas sempre falam que a matemática, que ninguém tem o hábito de conversar, de discutir, ainda é muito nova, ainda se tem pouca coisa pesquisada, em especial aqui para nós, né? Com base nesses resultados, a gente pôde definir que as mulheres estão cada vez mais se destacando nesse mundo da pesquisa, estão superando os números desenvolvidos por homens, inclusive. Aqui mesmo na universidade, o maior número de orientadores são mulheres dentro dessa temática. E eu queria agradecer o apoio da CAPES no financiamento da minha pesquisa e as minhas referências. Muito obrigada. Obrigado, Loane. Muito bom. Bueno, ahora le tocaría entonces a Lorena Verónica Belfiori. Como tenemos dos Lorenas, esta Lorena es Lorena Verónica. Tenés la palabra, Lorena. Perdón que voy a cerrar la ventana, voy a salir un poquito. Bueno, buenas tardes. Agradezco la posibilidad de compartir con ustedes la experiencia llevada a cabo con distintas herramientas tecnológicas para la evaluación de los aprendizajes. Ahí está. Bien. La evaluación forma parte tanto del proceso de enseñanza como del de aprendizaje. Si bien tradicionalmente se asocia la evaluación con la acreditación de los conocimientos, no es esa la única función que posee. Una de las mayores potencias que tiene es que sirve como herramienta para repensar la metodología empleada, conocer los problemas que se pueden llegar a hallar, mejorar el camino a seguir. Entonces, desde esta visión se la considera como una instancia de aprendizaje que permite diagnosticar, brindar retroalimentación y hacer metacognición. Es una herramienta que posibilita regular los aprendizajes, planificar la enseñanza, promover la colaboración entre pares y desarrollar competencias. La evaluación debería distinguirse por el carácter provisorio y complementario de la acción educativa. La respuesta del estudiante tendría que ser siempre punto de partida para nuevos aprendizajes. Por eso se requiere replantear, planificar y orientar la enseñanza centrada en el estudiantado, y así utilizar técnicas e instrumentos para recoger información que conduzcan a emitir juicios apropiados, certeros y justos de los aprendizajes. Desde el paradigma constructivista es posible diseñar propuestas centradas en el estudiantado, en la interacción con otros, para que construyan los conocimientos en el desarrollo de competencias y la autorregulación del aprendizaje. La tecnología digital interactiva puede contribuir a potenciar estos procesos, los cuales implican además importantes cambios en las técnicas de evaluación porque exigen de estrategias e instrumentos que sean coherentes con los entornos virtuales. De esta forma, favorecidos por el desarrollo exponencial de las tecnologías digitales y la implementación de conceptos como el de inclusión genuina, educación transmedia, entornos inmersivos, la posibilidad de documentar procesos en forma automática, la captura de datos de interacciones en entornos digitales durante las actividades, la construcción de objetos de múltiples voces y autorías, la interacción en espacios públicos de la red, se posibilitan nuevas formas de evaluar. En este contexto, la inclusión de recursos tecnológicos ha ganado protagonismo en la educación universitaria. Además, debido a que el avance en el conocimiento humano ha estado mediado por las TIC como alternativa para los negocios, la renovación de sus líneas de trabajo y la promoción de nuevas competencias profesionales, es necesario que las herramientas tecnológicas formen parte de la educación y evaluación en la universidad.
Durante la pandemia por COVID-19, muchas fueron las herramientas tecnológicas implementadas, tanto para la enseñanza como para la evaluación de los aprendizajes. En particular, nosotros usamos mucho los foros, los documentos compartidos, los cuestionarios, el armar los chicos videos, y todo esto nos sirvió tanto para la evaluación de proceso como para una autoevaluación, siempre acompañados por rúbricas. Bien. Entonces, en la cátedra de Probabilidad y Estadística de la Tecnicatura Universitaria en Logística que dicta la UTN, se utiliza el aula virtual principalmente como complemento a encuentros sincrónicos y para profundizar los conceptos y evaluar competencias. Así, y considerando que el estudiante aprende por lo que realiza, por la significatividad de las actividades llevadas a cabo, por la posibilidad de integrar conceptos, por la capacidad que logra al verbalizar ante otros la reconstrucción de la información, se ha propuesto una serie de herramientas tecnológicas para desarrollar tanto las competencias duras como las competencias blandas. Bien, bueno, la materia en la cual llevamos a cabo la experiencia es Probabilidad y Estadística, es una materia cuatrimestral. Al comenzar la cursada, se implementó un cuestionario online que evalúa los conocimientos previos necesarios para el desarrollo de la materia, pero también indaga acerca de los hábitos y las posibilidades de estudio, al igual que si tuvieron o no algún contacto, alguna experiencia en la comunicación de los conocimientos y el trabajo entre pares. De esta manera se realiza una evaluación diagnóstica que nos permite saber cuál es el punto de partida del estudiantado y realizar una mejor planificación de las clases. Este cuestionario es anónimo, es virtual y no conlleva a la acreditación de saberes. Durante la primera unidad, la de estadística descriptiva, se trabaja con distintos software estadísticos que permiten agilizar el tiempo de cálculos y dedicar ese tiempo al análisis de los resultados. Para evaluar el tema, lo que hicimos fue pedirles a los estudiantes que pongan en práctica ciertas habilidades blandas a través de una actividad de análisis de la información. Para eso se pidió que se pongan en grupos y que analicen información que se da de distintas bases de datos estadísticas, ¿sí? Datos que tienen mucha cantidad de datos. Luego de hacer ese análisis tienen que construir un informe. La actividad se realiza totalmente en forma virtual, donde cada grupo desarrolla los puntos en un archivo compartido, en un archivo Google Doc, y además poseen un foro por grupo en el cual van a debatir primero cada una de las respuestas antes de escribirla en el archivo, ¿no? En el documento. Luego, en la unidad de teoría de la probabilidad se entrega un link a un artículo científico y se pide que interpreten la información que se da ahí en el mismo y luego respondan en un foro de preguntas y respuestas. ¿Sí? Este tipo de foro, una vez que uno participa, recién ahí puede leer las participaciones de las otras personas. Y para dar cierre a la materia, se pide que en forma individual se desarrolle en un video de no más de 5 minutos la resolución de una situación problemática real. Cada estudiante tiene una situación distinta en la que deben aplicar los conocimientos de test de hipótesis. Luego de la aprobación de esa instancia, lo que se hace es reunirlos en un coloquio grupal en el que tienen que exponer el caso y las conclusiones. Bien, ya cerrando esta exposición, podemos decir que en todo el desarrollo de la materia se tiene en cuenta que el aprendizaje y la evaluación están profundamente imbrincados. Las herramientas TIC para la evaluación permiten conocer de forma inmediata los resultados alcanzados por el alumno durante todo el proceso de aprendizaje y detectar problemas. Esos problemas que uno va detectando en tiempo real
nos permiten reorganizar el avance de la secuencia didáctica. Además, enseñar y evaluar por medio de las TIC ayuda a darle significado a los contenidos. La utilización de los recursos tecnológicos aporta un excelente instrumento de evaluación que actúa de andamiaje sobre el cual los alumnos pueden desarrollar su potencial creativo y aprender a relatar, a establecer conexiones, a trabajar con el otro y sobre todo a pensar críticamente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a vos, Lorena. Muy interesante tu aporte. Gracias. Ahora vamos a dar paso a Francisco, creo que no está. Así que vamos a dar paso a Esteban, Patricio, Ezequiel, Mayoli. No se privaron de ningún, no se olvidaron de ningún nombre, Esteban. Tengo nombre para regalar por si alguno le gusta. Así que bueno, Bueno, Esteban. voy a compartir Gracias. Voy a compartir acá la presentación y ustedes me dirán si se logra ver bien. Sí, ¿no? Bueno, un poco gracias a todos por participar y por estar en esta comisión. Gracias a la universidad por la invitación. Un poco lo que voy a compartir con ustedes es el resultado preliminar de una investigación que estamos realizando en la Universidad Argentina de la Empresa, de la cual yo soy docente, también soy docente acá de la casa, pero esta investigación en particular la estamos realizando en el Instituto de Investigaciones Sociales de la universidad, y justamente versa sobre una línea de trabajo, una línea de investigación de hace ya bastante tiempo, que es justamente la generación Z. Los estudios generacionales, yo les cuento, soy sociólogo y trabajo desde esa perspectiva. Los estudios generacionales en realidad en el campo de la sociología datan de hace mucho tiempo, hace ya casi 100 años, se va a cumplir dentro de poquito que un sociólogo de origen alemán, Karl Mannheim, por primera vez inicia la línea de trabajo de los llamados estudios generacionales cuando publicó un clásico libro en donde él va a considerar a la generación histórica como una unidad de análisis legítima para poder abordar el estudio de ciertas problemáticas de orden social. Luego vieron, tal vez por cuestiones de otra índole, los estudios generacionales fueron paulatinamente abandonados, se privilegiaron otras categorías conceptuales, principalmente la de clase social, incluso categorías como género y demás, para recuperar características de estas unidades de análisis colectivas. Pero hace por lo menos unos 30, les diría 35 años atrás, ya empezó otra vez a ser recuperada esta categoría, principalmente por la enorme influencia que tuvieron las disciplinas vinculadas con el marketing, la administración, las relaciones públicas, los recursos humanos, que recuperaron, ¿no?, la categoría de generación para justamente pensarla, diríamos casi como de manera prospectiva, ¿no? Tratar de pensar qué características o qué atributos psicosociales tienen los miembros de una generación histórica para, bueno, pensar su grado de impacto, en este caso en el mundo del trabajo. Obviamente, desde el campo de la sociología, esta discusión, vieron, acerca de la generación histórica, sin lugar a dudas, ha tenido o ha conformado un campo bastante polémico. En principio por tratar de definir con precisión o con claridad qué es una generación histórica, ¿no? En general, hay diríamos, un consenso generalizado que las generaciones históricas no se limitan exclusivamente a una cohorte de personas que nacen en un momento determinado y que solamente por compartir edad forman parte de la generación, sino más bien una generación histórica es aquella que, atravesando ciertos sucesos históricos compartidos en términos, diríamos, de marco referencial o marco sociocultural, en el cual se desenvuelven sus procesos de socialización, esa participación en ese momento histórico determinado va a configurar una cantidad de atributos psicosociales compartidos y en virtud de eso ciertas imágenes, representaciones, ideas, creencias acerca del mundo. Entonces, uno podría asumir que los miembros de una generación histórica efectivamente
comparten, podríamos decir, años de nacimiento, pero fundamentalmente, tal vez lo más importante es que comparten modos de ver el mundo, relativamente semejantes o parecidos. Y en virtud de eso, vieron, hay una suerte de categorización bastante habitual en el campo de la literatura específica sobre generaciones históricas que trata de distinguir, vieron, a las generaciones a partir de una sucesión temporal, ¿no? Siendo tal vez vieron, las generaciones más viejas, podríamos decir, los llamados tradicionalistas o baby boomers, y luego a partir de ahí los estudios, por lo menos sobre los cuales los estudios generacionales más concentraron su atención últimamente, que son la generación X, la generación millennial, como se la llamó, y la generación Z. Esta generación Z que en general se consideran son aquellos que han nacido más o menos desde el año 1995 en adelante. Siempre los años de corte, vieron, en general también son bastante dispares, ¿no? Porque siempre estos estudios generacionales están ubicados sociohistóricamente y geográficamente. Entonces, los eventos históricos significativos para una colectividad pueden ser bastante distintos que para otra colectividad, ¿no? Entonces, a veces esos recortes pueden o bien adelantarse o bien retrasarse. Por ejemplo, para los estudios que se hacen en Argentina, en general siempre se los retrasa un poco más a los que inician la generación Z. Pero bueno, la generación Z podríamos decir que tienen un conjunto de atributos o de características comunes. Evidentemente estos son los famosos nativos digitales, ¿vieron? De los cuales tanto se hablan porque verdaderamente nacieron en un contexto en donde la tecnología se encuentra ampliamente difundida y en donde forma parte de lo que serían las prácticas de la vida cotidiana. Acá les traigo algunas características que la literatura habitualmente considera son propios de la generación Z. Bueno, como les decía antes, nativos digitales, plenamente digitales, las redes sociales, vieron, forman parte integral de la vida de estas personas, de estos jóvenes. Se dicen jóvenes preocupados por una serie de problemáticas o de desafíos más contemporáneos, como pueden ser la pobreza, la inequidad, el cambio climático, las cuestiones vinculadas con el veganismo, el especismo y demás. Son autoexpresivos, son más liberales y por lo tanto no se encuentran tan sometidos a las viejas instituciones tradicionales. Esto se expresa, vieron, de distintas maneras, tanto en sus vínculos afectivos, amorosos, pero también en sus vínculos, por ejemplo, con las estructuras de autoridad. Se encuentran más predispuestos al cambio porque nacen en un contexto de cambio sociocultural acelerado por el proceso de globalización, pero bueno, también justamente, ¿no? Esa celeridad del cambio y el excesivo, podríamos decir, vínculo que tienen con las tecnologías, también los hacen personas que tienen poca capacidad, vieron, para mantener la atención durante mucho tiempo en determinado tipo de tareas, porque a razón de verdad se aburren muy rápido, no les gustan las rutinas, todo lo que resulte rutinario les resulta frustrante y molesto. Y evidentemente también son, vieron, personas o jóvenes que privilegian el balance entre lo que sería el espacio o las instancias de ocio y las obligaciones. En el caso, vieron, de aquellos que ya están incorporados en el mundo del trabajo, porque de hecho ya hay una parte de la generación Z, los más viejitos podríamos decir, ya se encuentran incorporados en el mundo del trabajo, privilegian, por ejemplo, estructuras de trabajo flexibles, justamente muy opuestas o contrarias a las tradicionales estructuras burocráticas. Son pensadores críticos, se dicen, son innovadores, creativos, y en virtud de eso, no podría decir también, sumamente críticos con las formas tradicionales de hacer las cosas. Estas claramente son atributos generales que uno puede reconocer de la generación. Obviamente esos atributos evidentemente habría que tratar de, ¿vieron?, atravesarlos o afectarlos a partir de otros factores de identificación notables que todos nosotros podemos llegar a tener
vieron que tienen que ver con la posición estratificacional, con el género y demás, ¿no? En general, esos atributos aplicarían para, diríamos, un modelo Z típico, independientemente de estas otras consideraciones que podrían, obviamente y seguro, afectar sus maneras de pensar, sus maneras de sentir, e incluso de actuar. Ahora, con relación un poco más, vieron a los resultados preliminares de esta investigación, a partir de una estrategia metodológica que luego, si quieren, se las cuento un poquito cómo fue, hemos podido empezar a advertir ciertas ideas que algunas pueden ser incluso bastante contraintuitivas a lo que podríamos llegar a pensar de primera mano. Vieron que en principio pensamos de que justamente como son nativos digitales les va a gustar mucho lo que sería todo lo atravesado por lo tecnológico, y eso en algún sentido es verdad, pero por ejemplo, en términos de lo que es la modalidad de clase, frente a la posibilidad de tener una clase híbrida o una clase, vieron, remota de carácter sincrónica, los Zetas privilegian la modalidad presencial de clase. Obviamente les interesa la virtualidad, pero al momento de privilegiar, ¿no?, la estrategia de aprendizaje, la prefieren con docentes que estén en una situación de copresencia, es decir, una relación de cara a cara en el aula. Les interesa el trabajo en grupo, les interesa obviamente los recursos audiovisuales. La comprensión de lo que para ellos es audiovisual probablemente pueda llegar a ser distinta de lo que nosotros creamos, ¿vieron? Que es audiovisual. Lo audiovisual para ellos no es el uso, por ejemplo, de un PowerPoint, sino que lo audiovisual claramente involucra todas otras estrategias. Un poco, recién Lorena contaba, ¿no?, en su interesante presentación, muchas de esas estrategias que involucran, ¿no?, al estudiante en esos dispositivos, en esas prácticas, en esos instrumentos, ¿no? La gamificación, la posibilidad de establecer distintas prácticas, ¿no?, en donde la tecnología se encuentra mediada y donde verdaderamente ellos entienden, el docente incorporó, ¿no?, el componente tecnológico en el diseño de su clase. Y es interesante también la imagen que tienen de los docentes, ¿vieron? Porque hay una imagen muy crítica del docente, ¿no? Como vieron, del docente, ellos valoran mucho al docente que verdaderamente se presenta como un referente, como una persona que demuestra un conocimiento específico, un saber que va más allá, vieron, de poder replicar o de repetir de manera casi irreflexiva lo que se encuentra, por ejemplo, escrito en un PowerPoint, ¿no? Esto apareció mucho en la investigación, ¿no? El rechazo al docente lector del PowerPoint, ¿no? El docente que da clase disponiendo del Power y leyendo lo que está en el Power, y en ese sentido justamente privilegiaban el docente que era capaz de dar clase sin la necesidad de disponer de esas otras herramientas de apoyo, ¿no? Y eso es bien interesante, ¿no? El docente tradicional en algún punto, ¿vieron? El que usa el pizarrón y el marcador o la tiza para poder diseñar la clase. Ya termino porque ahí Pamela levantó la manito. Y es interesante también, vieron, el tema de cómo evalúan el desarrollo de lo que sería la formación universitaria, ¿no? Acá no, hay una mirada muy pragmática, y esto es uno de los atributos, vieron, de los Zetas. Los Zetas tienen un pensamiento pragmático, entonces, al momento de seleccionar la carrera futura, también ese espíritu pragmático se encuentra claramente presente. Consideran de que la carrera académica es una carrera que es un medio, un instrumento para un desarrollo profesional posterior, ¿no? Y que ese desarrollo profesional y ese campo de autoexpresión no se va a dar estrictamente en el mundo académico, sino más bien en el mundo profesional, en el mundo laboral. Con lo cual, vieron, la trayectoria por la universidad es más bien como un paso necesario y claramente racionalizado, instrumentalizado, un poco con miras al futuro. Bueno, tengo más cosas para decir, pero no tengo más tiempo. Cualquier cosa ahí Podrías, después perdón, comparto. que me meta.
podés extender, hay un par de expositores menos, así que si querés tomarte unos minutos más, podés seguir. Bueno, gracias. Les cuento algunas cositas más y sí los dejo. Les decía, esta idea del pragmatismo, el pragmatismo es uno de los atributos psicosociales más predominantes de la generación Z. E incluso vieron, hay algo que tal vez muchas veces no se dicen, pero los Z son profundamente materialistas, ¿no? En el sentido de que hay una idea, vieron, de que ese pragmatismo o ese instrumentalismo se asocia también a la expectativa concreta y real de querer tener prosperidad, prosperidad económica. Y ahí es donde entienden de que la educación es el medio adecuado para poder alcanzar ese futuro más próspero en términos económicos. Y ahí es donde sí aparece algo que nosotros sabemos, porque formamos parte del mundo académico, hay una preocupación del aprendizaje, vieron, en términos de competencia, ¿no? Hay un querer saber hacer, más que un saber por saber en sí mismo, ¿no? Entonces, privilegian el aprendizaje de competencias, reconocen que el aprendizaje teórico es algo que no los motiva, no comprenden el porqué del saber teórico, y eso es interesante, porque vieron, un saber hacer se basa en un saber teórico, ¿no? Entonces, es interesante porque ahí aparece como esa noción, vieron, de la celeridad, ¿no? Bueno, estudiar teoría es costoso, ¿no? Demanda tiempo y esfuerzo. El saber hacer es algo más, podríamos decir, desde su perspectiva, algo que lo recuperan de manera mucho más rápida, ¿no? Y en virtud de eso, privilegian eso frente a lo otro. Y eso justamente porque son ansiosos, ¿no? Y lo ansioso, en términos psicosociales, podríamos decir, también se evidencia, vieron, en relación a la expectativa de formación. Las carreras, vieron, cada vez tienen que ser más cortas. Y no es casual, vieron, de que el mercado educativo cada vez más esté promoviendo el desarrollo de procesos formativos que se adecuen un poco a las demandas propias del mercado, ¿no? Es decir, la carrera corta cada vez es más privilegiada y al mismo tiempo viene asociada a otro gusto o a otro interés que tienen los Z, que son las llamadas disciplinas no tradicionales, ¿no? En donde justamente lo corto de la carrera, junto con lo no tradicional de la disciplina, vieron, encuentra como un punto de encuentro bastante interesante, y por eso podemos ver de que hay una amplia oferta en el mercado educativo de disciplinas que claramente ofrecen ese tipo de formación. Disciplinas no tradicionales siempre que no haya tradiciones familiares previas que de alguna manera marquen el rumbo de este Z, ¿vieron? Familia de abogados, familias de médicos, familias de, ¿no? de los que ya vienen con esas carreras más tradicionales. Lo último que les digo, los Z son curiosos, eso sí, sumamente curiosos. Disponen de mucha información, pero, y esto sí se reveló en la investigación, no saben qué hacer con esa información. No saben cómo organizarla, no saben jerarquizarla, no saben distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, en general, esa aproximación al conocimiento que tienen es bastante superficial. Nunca vieron podríamos decir, una búsqueda un poco más sofisticada. Siempre la respuesta sencilla, la primera que aparece, vieron, en el buscador, nunca tratar de contrastar, vieron, si efectivamente esto que se dice, otras fuentes de información lo vienen a confirmar, o tratar de juzgar la calidad de esta fuente de información. E incluso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa muchas veces como profesor, no tienen tampoco ni siquiera vamos a decir, como la viveza, ¿vieron? De utilizar la disponibilidad del acceso a la información en el propio proceso formativo. Calculo que a ustedes les ha pasado, ¿no? Sí. Estoy en clase, estoy dictando, yo dicto, vieron, materias vinculadas con las ciencias sociales, y de repente, no sé, puedo decir una palabra un tanto sofisticada, complicada, ¿no? Y entonces siempre hay un muchachito, ¿no? Que levanta la mano y dice, profe, ¿qué quiere decir esto? Entonces yo le digo, ¿pero no tenés el teléfono celular? Sí, profe. Y le digo, ahí tenés. ¿Qué quiere decir eso? Le digo, ¿no? Busca en el tele. O sea, fíjense de que hay ahí como una cosa, ¿no? Como un bicefalismo, como le digo yo, entre no saber utilizar el acceso a la información y al mismo tiempo
disponer de gran cantidad de información e incluso no tener muy en claro qué hacer con ella. Bueno, esto es alguno de los resultados, hay muchas cosas más, pero no quiero quitar más tiempo. Muchas gracias por la atención y la extensión del tiempo. Bueno, muchas gracias. Igualmente ahora vamos a tener un tiempito de debate donde vamos a poder ampliar estos temas. Bueno, entiendo que ahora el que queda por exponer soy yo. Es Marcelo. ¿Hola? Así es, Marcelo, sos el que sigue. Muy bien. Y mi intervención estaba ligada a la situación, ¿no? A los desafíos que presenta la educación post-pandémica. Algunos de los temas se vienen insinuando, se vienen soslayando en las exposiciones que vienen planteando. Hay una cosa que es bastante interesante, porque los desafíos, muchos de los elementos que nos atravesaron en la pandemia y que se utilizaron de manera frecuente, como el Zoom, esto mismo que estamos utilizando, son tecnologías que ya existían hace 10 o 15 años. El streaming, inclusive grupal, hacía más de 10 años que existía. Nadie lo usaba. O se usaba de manera muy específica, en algún congreso que por alguna particularidad, pero digamos, la presencialidad dictaba mucho y había mucha reacción a su utilización, sobre todo del entorno docente. Justo en las carreras de tecnología educativa, bueno, Lorena Verónica está ligada a las carreras de tecnología de la UTN, todos los cambios que se produjeron de manera abrupta en 2 o 3 meses por necesidad, se pensaban que se iban a poder aplicar en 4 o 5 años. Y la pandemia hizo que de un día para el otro todos los docentes aprendieran a usar Zoom, Google Meet, subir elementos al Drive, compartir, trabajar elementos compartidos online, abrupto, ¿no? Sorprendente para mi caso la flexibilización, lo flexibles que fueron los docentes en esa situación. Salió con una especie de orgullo docente de que esta situación no nos iba a superar. En muchos casos había docentes que yo conocía que estaban a punto de jubilarse y que no querían ni usar, no sé, ni una computadora, y de pronto, con la asistencia de la nieta, daban seminarios por Zoom y adaptaron todos sus contenidos a las nuevas plataformas, porque no es lo mismo, bueno, todos lo sabemos, no es lo mismo dar una clase por Zoom que darla presencialmente. Entonces, muchos docentes adaptaron sus contenidos para poder ser viable la educación, ¿no? O sea, estos son casi aspectos positivos, uno podría decir, ¿no? Que trajeron aparejado esa abrupta adaptación a la situación e incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, pues las herramientas tecnológicas, una tiza también es una herramienta tecnológica, digamos, eso vale la pena decirlo, ¿no? Pero al margen de estos aspectos, hay muchos aspectos negativos que trajo la situación pandémica, que algunos podemos enumerar. En principio se agudizaron las diferencias de todo tipo. Para empezar, se agudizaron las diferencias económicas, pero la pérdida de la situación áulica también agudizaron las diferencias culturales, que es donde se imbrican, ¿no?, el contenido cultural que cada uno de nosotros en general lleva de sus familias. Esto ya se dice desde la primaria, ¿no? El bagaje cultural los niños lo llevan de la casa y lo mezclan en la escuela. La situación áulica tiene esa posibilidad de mezclar gente que viene de diferentes sectores. Bueno, la relación pantalla-individuo hizo que todos esos cortes se hicieran abruptos, ¿no? Se agudizaron las diferencias. Y esa agudización de la diferencia también agudizó cómo podían utilizar
los estudiantes las plataformas. Además de la posibilidad tecnológica, que había chicos que no tenían computadora propia o una computadora para toda la familia o problemas de conectividad o problemas de manejos de programas. Además de eso, la relación que cada estudiante iba teniendo con la pantalla iba siendo distinta, ¿no? Con todos esos ingredientes. Y eso agudizó también las diferencias en la situación pospandémica. O sea, el panorama, yo creo que eso es compartido por casi todos los docentes que nos fuimos encontrando en la vuelta a las aulas, es de mucho más contraste entre los estudiantes. Estudiantes que parecía que después de la pandemia habían aprendido mucho más de lo que hubiesen aprendido en situaciones áulicas, porque les despertó la curiosidad, porque aprendieron a trabajar en red, porque investigaban por sus propios medios, algunos, un poco en esto que estaba diciendo Esteban, algunos pudieron diferenciar bien, ¿no?, qué información era viable y qué información no, y hacer y otros que no, ¿no?, que solo se limitaban al uso de Wikipedia, digamos. Entonces, en ese shock de virtualidad, esa relación con la pantalla se encontraba también con un problema que de algún modo se enlaza con algo que venía diciendo Lorena, ¿no?, en esa relación con la pantalla. Ella decía, con lo que pasó en Corea. La relación que nosotros tenemos con la pantalla, los docentes que tenemos con una pantalla, tenemos una gran competencia. Al lado, en la misma pantalla, en el mismo formato, hay una plataforma que nos entrega una serie, una película, con 100 millones de dólares de presupuesto, con productores, preparado para nuestra atención. Y nosotros en general somos nosotros solitos con la pantallita y a lo sumo una presentación o un videito en lo posible corto que podemos presentar. Entonces, la competencia es abrumadora en nuestro desmedro. Entonces, competir en la pantalla con una superproducción de Netflix no tiene sentido. Sumado a eso, los tiempos de atención, por esto que estaba diciendo, de las generaciones Z en adelante, han sido cada vez más cortos. Un video de 7 minutos de YouTube, que era el tiempo estándar, nos parece eterno. Nosotros mismos, cuando nos pasa, no sé si a ustedes les pasará lo mismo, cuando tenemos que explicar un tema que recurrimos a un video, tratamos de que el videito sea 3 minutos, si es posible de 1 minuto. Eso no dispersa la atención. Entonces, 1 minuto, 3 minutos, estamos hablando de tiempos publicitarios prácticamente. Y bueno, y eso también es algo que nos atraviesa todo el tiempo, el marketing, los tiempos de atención. Un panorama que por momentos parece desolador, digamos. Y yo creo que hay algo desolador en eso, que tenemos que ver cómo lo enfrentamos. En mi sensación es que no se ha tomado la situación pospandémica con el grado de relevancia que debería. O sea, la salud, por ejemplo, una de las cosas que suceden, la salud psíquica. Se empiezan a hacer algunos estudios de cuáles son los impactos psíquicos en la población de la pandemia, tanto por la pérdida de seres queridos, por el aislamiento, pero no sé si a ustedes les ha pasado también, yo me encontré con muchos estudiantes hablando de su situación particular, su situación afectiva, emocional, en la vuelta a clase. Estuve muy mal, todavía no me recuperé, tengo problemas de concentración, me pasa tal. A todos nosotros nos viene pasando la situación y no hay, institucionalmente es algo que no se trabaja. No hay asistencia psicológica en las escuelas, por ejemplo, o en las universidades, ¿no?, o espacios para contemplar estos aspectos, que son, para mí, sumamente notorios, esto que va pasando. O sea, hay como una cierta intencionalidad de transitar el espacio posterior a la pandemia como si estuviese todo igual, nada más que ahora podemos usar Zoom.
Y bueno, creo que no. Creo que hay que empezar. En principio hay un elemento que, bueno, que como estábamos diciendo, agudizó las diferencias y que frente a eso hay que revertir o que poner en el horizonte, reemplazar la educación competitiva por la educación colaborativa, claramente. O sea, eso tiene que ser un objetivo de pleno. O sea, nosotros, casi todos nosotros, hemos sido educados en la educación competitiva. Notas del 1 al 10, ¿no? Premio al mejor alumno, cuadro de honor. Bueno, ese formato de educación competitiva, no sé cómo, tiene que ir siendo reemplazado por la educación colaborativa. Además que sabemos que todos los entornos de trabajo son colaborativos, uno siempre trabaja con otro, ¿no? O sea, la educación te forma para ser competitivo, pero después trabajás siempre con otros. Entonces, reemplazar la educación de la competencia por la educación por la colaboración es fundamental. Y hay entornos, digamos, bueno, hace un rato Lorena hablaba de aspectos constructivos que posteriores a la red se viene hablando de conectivismo, ¿no? Siemens, Escolari vienen citando, empiezan a sonar, ¿no? Se empieza a trabajar en otros formatos de educación, algo que es propio de las redes. Por ejemplo, todos los programadores trabajan en red, trabajan de manera colectiva, construyen un conocimiento en red con diferentes aportes. Bueno, en muchos campos de la educación superior eso sucede, bueno, en las investigaciones científicas sucede, el trabajo en red y colaborativo con entornos. Pero en la educación primaria es algo que recién, en primaria, secundaria, inicial de grado, es algo que recién se empieza a hacer, ¿no? El trabajar, o se empezó a hacer a partir de la pandemia, ¿no? Trabajar documentos compartidos, escritos de manera compartida. Y para terminar, un elemento que se empieza, que complica, que da ventajas como herramienta, pero que complica un poco las cosas, es la aparición de la inteligencia artificial. ¿No? Que es una gran herramienta. Yo, de hecho, hoy a la tarde estuve practicando, la utilicé. Uno de los usos que se puede tener como inteligencia artificial es tener un interlocutor, ¿no? Si uno le pregunta tales cosas, a ver qué te parece tal cosa, y uno puede utilizarlo como interlocutor. Quiero hablar de tal cosa, ¿qué te parece? Y te hace una devolución. Uno puede usarlo como una especie de interlocutor virtual, ese uso como herramienta, y un montón de otros usos, como resúmenes, como búsqueda de información, son bárbaros. Pero trae aparejado un achatamiento. En general, los resultados de inteligencia artificial son planos. Tienen... hoy a la tarde probé una cosa con la inteligencia artificial, porque digo, bueno, voy a incorporar algo del tema de inteligencia artificial. Le pregunté, ¿cómo puedo argumentar que la Tierra es plana? Le pregunté a la Tierra artificial. Y curiosamente, lo que me contestó la inteligencia artificial, bueno, está muy comprobado que la Tierra es esférica, digamos, no hay muchos modos de comprobar que la Tierra es plana, eso son faltas. Entonces, curiosamente, la inteligencia artificial, frente a lo que yo me imaginé, no me permitió seguir por esa vía de pensamiento. Pero eso no quiere decir que en otras vías de pensamiento eso no circule, y, bueno, a vistas está lo que sucede a nivel planetario con nuestro sistema de representación política y los dislates que vienen sucediendo, que bueno, que la red y los modos singulares dan para cualquier tipo de fundamentación. Entonces, bueno, básicamente entonces mi aporte y lo que yo quería señalar era la necesidad de que como docentes, no sé de qué manera, tengamos en el horizonte el trabajo colaborativo para la educación. Bueno, eso era mi aporte. No sé cómo estoy de tiempo, calculo que debo andar más o menos por ahí, pero me interesa el debate. Y bueno, para una primera pregunta, ¿no? Así nos vamos
le quería, bueno, Esteban hablaba mucho de la generación Z bueno, un montón de puntos que ya noté, ¿no? La curiosidad y la dispersión, ¿no? Se engancha directamente con esto que estábamos hablando recién, ¿no? O sea, hay mucha curiosidad, pero es la curiosidad del link que me lleva a otro link, y me lleva a otro link, y me lleva a otro link, y no puedo hacer síntesis, ¿no? Es como ver Instagram. Es la curiosidad que nos conduce, claro, es la curiosidad que no conduce a nada en realidad, ¿no? Claro. Porque es la curiosidad tan poco sostenida que no les permite, viste, ahondar. Es esto que vos decías recién, que a mí también me pasa, viste, yo, por ejemplo, una de las materias que dicto es historia, ¿no? Y a veces tengo que pensar, vieron, en encontrar, por ejemplo, un recurso audiovisual, ¿no? Que si supera los 7 minutos, ya se aburren. Y a veces, viste, vos, hay documentales hermosos, muy bien hechos, eh, que a veces, viste, vos decís, bueno, tal vez les puedo mostrar este documental, este capítulo, este documental, que tal vez, no sé, durará 40 minutos, 50 minutos, pero que está tan bien hecho que vale la pena verlo. Y sin embargo, y objetivamente está bien hecho, ¿viste? Porque hay representación, no es el típico documental que tenés al locutor que habla, no, no, hay, ¿viste? Los documentales que seguramente ustedes habrán visto, ¿no? Donde se ponen en personaje, hay actores, ¿no? Y sin embargo eso no los logra convocar, ¿no? Es como que hay ahí eh, hay una curiosidad, pero también hay una cosa de no lograr sostener el esfuerzo que implica satisfacer esa curiosidad. Por eso, viste, siempre como la solución me parece más rápida, más sencilla. Yo incluso a veces tengo hijos adolescentes o uno que ya está pronto a empezar la universidad, que lo fui entrenando de a poco, porque al principio le pasaba eso, ¿no? No, mirá, papá, investigué esto, bueno, a ver, ¿y de dónde sacaste esa información, no? Bueno, y a ver, ¿cómo podríamos juzgar si la fuente de información es buena o es mala, ¿no? Me parece que ahí como docentes nosotros tenemos esa responsabilidad. Yo cada vez estoy más convencido de que hay cosas que no tenemos que dar por supuestas, que si verdaderamente queremos incorporar la tecnología a nuestras clases, implica de que eso tiene que estar presente. O sea, nosotros a veces hasta es medio ridículo proponerle a los estudiantes que hagan las búsquedas bibliográficas como las hacíamos nosotros en la biblioteca. Ojo, yo los llevo a biblioteca para que conozcan ese lugar, pero también, obviamente, incentivo a que, bueno, si vas a buscar en Internet, vamos a buscar bien en Internet, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué criterios tendría que seguir o tendría que cumplir esta fuente documental para que vos digas, ok, la información que está acá es buena, ¿no? Bueno, ahí ¿Cómo decís podría...? algo, digamos, ¿no? Modificar el Sí, rol docente. yo Modificar el creo que rol sí. docente es fundamental, ese lugar de... Bueno, hay un tema... Lo que pasa es que se empiezan a convertir, a distorsionar a veces los roles. O sea, empieza a aparecer, por ejemplo, el nombre de curador de contenidos, ¿no? El docente como curador de contenidos. O el docente como presentador de contenidos, por lo que está diciendo. Tenés un documental hermoso. ¿Cómo haces para incentivar al estudiante lo suficiente como para que se banque 1 hora y media de ver un documental? Si es de 1 hora y media. Yo, a mis chicos, por ejemplo, acá de la Universidad de Palermo, hay un documental sobre color que es de la BBC, que está en YouTube, que son 3 capítulos, que está buenísimo. Y bueno, tengo que lograr de alguna manera que vean 3 capítulos de 1 hora y pico de la BBC, que a ver, que es mucho más interesante ver eso a lo mejor que leer un libro, porque tienen documentación audiovisual, porque está hablando de la mirada y tienen un trabajo de producción extraordinario, pero hay que lograr de algún modo que se sienten 3 horas a ver documentales. ¿Cómo se hace eso? Lo tenés que atar. Y yo creo que esto que vos decías, ¿no? La reconfiguración del rol docente, esta idea de, vos estabas recién hablando de la inteligencia artificial. Viste que siempre, no sé, calculo que a las colegas les debe haber pasado también.
cuando empiezan las nuevas tecnologías, la primera reacción, vieron, de la academia es el rechazo. Claro. ¿No? Porque somos conservadores, claramente, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando recién estaban los celulares? ¿No? Rechazo, ¿no? No quiero el celular, porque ahora ya el docente que no incorpora el celular como herramienta de trabajo en el aula, pareciera ser hasta casi ridículo. Ahora pasa con la inteligencia artificial, ¿viste? Hace un año atrás, yo me acuerdo, la preocupación de las universidades era cómo evitar el uso de la inteligencia artificial para que los pibes no se copiaran, no hicieran trabajos plagiados, bla, bla, bla. El cambio ya está, no se puede hacer nada. Hay un Entonces, libro por ahí que no me acuerdo. claro, ahora las universidades entendieron de que no tengo que prohibir el uso, tengo que ver cómo lo incorporo como una herramienta más dentro de la práctica, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto que vos decís, Marcelo, yo lo vengo pensando hace un montón de tiempo, de que nosotros nos tenemos que reconfigurar como profesores. Ya esa estrategia, vista del profesor enciclopedista, a mí me pasa mucho por mi disciplina, ¿vieron? Las ciencias sociales tienen además esa particularidad, son menos prácticas, por decirlo así. Entonces, viste la figura del docente que se paraba delante de sus estudiantes y mostraba todo su conocimiento, hablaba. Ya está, Eso ya ya no fue. funciona. Los pibes no necesitan eso. A veces, viste, a mí me pasa incluso, yo dando clase de historia, ¿no? No sé, digo, la Revolución Francesa, una fecha, que esto del otro. Bueno, no sé, no me acuerdo muy bien cuándo es la fecha. Fíjense en internet, seguro que la fecha la van a encontrar, la van a tener más precisa de la que la puedo llegar a decir yo. Evidentemente nosotros tenemos que ir para otro lado. No. El tradicional rol docente no alcanza, me parece. Pamela, levantabas la mano. Sí, porque a lo que estaba contando Esteban, bueno, yo estuve presente, por supuesto, en todas las comisiones de interfaces, que soy parte del comité organizativo. Me llamó poderosamente la atención una de las ponencias que escuché, que había un afiche de que, bueno, hace muchísimos años, no me acuerdo específicamente el año, hubo una protesta de profesores en contra del uso de la calculadora en las aulas. O sea, es la tecnología de la época, ¿no? Y después me trajo un recuerdo de mi escuela secundaria, que mi profesora de matemática decía, bueno, pero tienen que aprender a hacer las cuentas de memoria porque cuando sean adultos no van a poder estar con una calculadora en el bolsillo. No, Cosa que no hoy, vamos a poder tenerla, ¿no? cosa que hoy estamos todos, ¿no?, con la calculadora en el bolsillo. Y me parece que un poco el desafío de los docentes es preparar a los alumnos para ese mundo que se viene, que no sabemos muy bien cómo va a ser, ¿no? La tecnología que va a tener. Y las Sí, o sea, instituciones también, a ver, las instituciones tampoco son, o sea, los docentes a lo mejor podemos tratar de adaptarnos más rápido, inclusive que las instituciones. Las instituciones son aún más rígidas en general y más, con mucha más inercia que los docentes. Qué sé yo, no sé, pero estamos en un problema, básicamente, y que esto era un poco el punto, no lo quise poner con una placa roja, pero digamos, yo creo que hay una situación crítica, grave. La crisis de educación se habla de que yo era chiquito, pero ahora está explotada. En la universidad, que ya son estudios enfocados y qué sé yo, no entiendo tanto. En la primaria, que son guardería, bueno, los pibes lo mandan a la escuela, no le dan ni cabida. Pero en la secundaria, si no encontramos una solución a la educación secundaria, en breve, no tiene ningún sentido. Van a dormir los pibes. Se pasan toda la noche mirando películas, navegando por internet y después van muertos de sueño y no pueden entender ni una ecuación. Entonces hay que buscar... Perdón, Sí. quería hacer un comentario. Bueno, en otras facultades yo enseño la materia semiología y semiótica. No sé si vieron que en estos días ha circulado un video de un chico que, bueno, uno de los autores es Fernández de Saussure sobre el curso de lingüística general, y hubo un video que se viralizó, hará más o menos 2 días, donde el video comienza diciendo que el alumno dice que él tenía que leer el curso de lingüística general de Saussure y le parecía un texto como muy complejo, aburrido y no quería leerlo todo, entonces hizo todo digamos, toda
un procesamiento de la información para resumirlo, lo resumió y además de eso, después le agregó la voz de Messi para que el que le contara el Ay, resumen fuera sí, Messi. lo vi. O sea, y nosotros, bueno, y le titularon, por ejemplo, en los que estamos justo en ese área, decimos Saussure por Messi, le pusimos, ¿no? Como Saussure referenciado por Messi. Sí, lo vi que por Pero, a inteligencia ver, artificial logró eso. Es buenísimo. bueno, ahora, hay un par de cosas que uno se ríe, etcétera, pero hay un par de cosas interesantes como para observar en línea con lo que están diciendo. Primero, que la motivación del alumno fue no leer todo el texto y que un tercero, que en este caso es un software o lo que fuera, inteligencia, una aplicación, haga el resumen por él. Con lo cual ahí no hay ningún tipo de aprendizaje, porque no leyó nunca el texto completo y el resumen ni siquiera lo hizo él. Con lo cual ahí se pierde un montón de habilidades cognitivas que tienen que ver con leer todo un texto, por más que sea en forma fragmentada, a nivel temporal, decir hoy leo tal capítulo, mañana el segundo, el tercero, eso no lo hizo. Segundo, que un tercero resuma por él, que tampoco sabemos cuál es el criterio Claro. de inteligencia artificial, si lo que son las ideas centrales, los conceptos centrales del autor, son los mismos que la cátedra en la que él cursa, ¿no? Son los que jerarquiza por sobre el resto, también ahí confía en el criterio de un tercero, por llamar de una manera. Bueno, y después el tema de lo de Messi, que encima era un programa que él estaba, que en realidad no estaban como probándolo, innovándolo, que no era de público acceso, sino que estaba en un círculo cerrado. Que ahí, bueno, está bien, porque ahí hizo algo de innovación o lo que fuere, que eso lo ponemos como algo positivo. Pero el otro, realmente, esto de, yo noto bastante, hoy justo que vengo de dar clase, también tuve como por llamarlo de una manera, un intercambio de ideas con un grupo de estudiantes, porque un alumno dijo que él no había leído todo el X texto que les di para leer porque le había parecido aburrido. Entonces yo le decía, pero un texto disciplinar no puede ser entretenido. En todo caso, entretenida es la literatura u otras cosas, pero un texto de una disciplina, vos tenés que sumergirte en eso para entender la lógica de los conceptos, cuáles son los centrales o secundarios, lo que fuere, pero empezamos a hablar acerca, en virtud de ese comentario, de cuál es la función del conocimiento para ellos. Entonces, subyacía esta idea de un conocimiento muy vinculado a un conocimiento aplicacionista, instrumental, y yo les Lo que decía que decía hay un Esteban. montón de conocimientos que en realidad son conocimientos puente que te sirven para acceder a otro nivel de conocimiento y no te das cuenta hasta que accedes al conocimiento de otro nivel. Mientras estás aprendiendo ese conocimiento no te das cuenta que es una herramienta para acceder a otro. Pero bueno, y empezamos a reflexionar un poco sobre eso y después empecé a explicar los contenidos que tenía que dar y demás. Pero es muy interesante esto de que lo que representa el conocimiento para ellos es algo totalmente diferente a lo que representaba o lo que representa hoy en día para nosotros. Y me parece que eso también es importante tenerlo en discusión porque eso también implica con digamos, qué valor tienen las metodologías y las estrategias didácticas en función de el para qué estudiamos y para qué sirve el conocimiento, ¿no? Porque si no, yo les decía, les puse un ejemplo que me vino a la mente y yo les decía, por ejemplo, para poder entender una metáfora, primero tenemos que entender, si yo le puse el ejemplo, si yo te digo, bueno, pasame esa hoja, ahí es un conocimiento, una afirmación que no requiere mucho razonamiento. Ahora, si yo te dijera, hay que ver cómo vas a escribir la hoja en blanco de tu libro, ¿no? Así metafóricamente, como diciendo o cuál va a ser tu futuro, tu porvenir, y el papel que él tiene como rol protagónico en ese proceso de construcción. Para poder entender esa metáfora, ¿no? Del libro en relación a la vida, el protagonista, etcétera, necesitas primero tener un conocimiento de lo que es, digamos, de la abstracción y del sentido de la connotación, ¿no? Entonces, como que hay veces, yo les decía que hay cosas que primero el pensamiento abstracto te sirve para acceder a conocimiento de otro nivel. Entonces, perdón que me extendí un poco en el comentario, pero a lo que iba es que me parece que acá hay un tema como que por ahí, al margen de las metodologías que vamos a utilizar, hay una discusión importante
porque me parece que tenemos concepciones del valor del conocimiento que son de verdad diferentes. Ellos lo ven como algo más aplicacionista o quiero entender y comprender y estudiar solo aquello que voy a poder aplicar. Y bueno, ahí es realmente el conocimiento no tiene solamente esa función. Entonces me parece que implica una, como si yo les dijera para mí, desde mi punto de vista, una discusión que nos lleva a un estadio o una diapositiva previa, antes que qué estrategias vamos a utilizar. Sí, hay algo que sucede también, ¿no? En todo avance tecnológico, o casi acontecimental, ¿no? Como fue la irrupción de la web o esto que viene pasando. Que, por ejemplo, cuando apareció la imprenta, se perdió el incunable, ¿no? Esos hermosos libros, ¿no? Con que tenían la letra ya, la inicial ya de por sí era una obra de arte. Bueno, eso se perdió. Y el valor que tenía ese libro probablemente, ¿no? Para el que lo tenía, también se perdió, pero permitió que millones o miles leyeran un libro que de otra manera no podían acceder. Por ejemplo, la utilización de resúmenes hace que cierta gente, como la información hoy se multiplicó de manera tan exponencial, hace que se pueda acceder a información que de otra manera, que ya en el siglo XIV, XV, cualquiera que se formaba accedía más o menos a todos los conocimientos que había dando vuelta. Todos los clásicos, hace 1000 años, 800 años atrás. Ahora hace 100 años que es imposible leer todos los textos que se producen, ni siquiera en un grado específico de un tema, que yo voy a estudiar epistemología, no sé qué, y no puedes leer todas las publicaciones que se producen porque se multiplican como... Entonces, hay algo ahí que las nuevas herramientas están planteando y que, bueno, nosotros tendremos que ver cómo eso... es un futuro muy incierto. O sea, Sí. adaptarse... Igual a lo que yo quiero decir es, yo no, a ver, para mí las tecnologías no son ni buenas ni malas por sí mismas, sino el tema es o sea, sí modelizan el pensamiento, modelizan el acceso a la información, al conocimiento y demás, pero en virtud de lo que quería plantear es que la tecnología artificial de por sí no es ni positiva ni negativa, No, pero, claro. pero hay que ver qué uso se le da. Ahora, si justamente el uso que le dio este alumno, que todos nos reímos, y por esto que dije de Saussure por Messi, que fue muy graciosa la forma en que sintetizaron el video, lo que quiero decir es que, bueno, justamente, lejos de desarrollar otro tipo de habilidades o lo que fuere, en realidad hizo todo un tercero y él no participó de nada en ese proceso, con lo cual a mí me parece que el uso que hizo va en detrimento del proceso de aprendizaje. Pero tal A vez, eso iba. ahora, si miramos la parte positiva, tal vez le genere el interés a un montón de gente que le importaba tres pitos quién era Saussure, pero mira, Messi habla de Saussure. ¿Quién será Saussure? Entonces, también puede generar eso. O sea, no se sabe, por eso hay un montón de cosas que qué sé yo, es como sucede, por ejemplo, con la divulgación científica o con la divulgación filosófica, que mucha gente, o sea, que hay discusiones encontradas, ¿no? ¿De qué sirve la divulgación científica? Baja a tierra los conceptos, pero permite acceder a un montón de gente, pero si vos crees que porque leíste un libro de Carl Sagan estás para trabajar en la NASA, ¿no? Como que, bueno, son las contradicciones que nos presentan nuestros tiempos, ¿no? Y Sí, que creo que, totalmente. pero sí creo que además no se están tomando, lo que sí yo creo que no se están tomando con la importancia que tiene, que en general se hace como que no pasó nada. O sea, se está tratando de volver a una instancia previa a la pandemia y para mí ya cambió, ya está, no hay vuelta atrás, algo cambió. Y hay que ver cómo hacemos con eso que cambió. Cómo hacen las instituciones, cómo hacemos los docentes, cómo nos adaptamos a los nuevos estudiantes. Esa es un poco la primera impresión, ¿no? Que ya está, esa situación ya no vuelve más.
bueno, nos quedamos todos callados. No sé, Heidegger decía que cuando uno se calla es porque está pensando. Quiero creer que es eso y que no somos todos investigadores, así que creo creer que no nos estamos aburriendo, sino que estamos pensando. Marcelo, yo pensaba que hoy en día tienen todas estas herramientas tecnológicas a su disposición, pero al mismo tiempo es como que se carece de una educación sobre estas herramientas, ¿no? Como que por ahí lo tienen y lo saben hacer, pero no saben muy bien qué hacer con esto que tienen. Ese es otro mito que se cayó. Mirá, un mito que se cayó es que siempre los pibes saben más de tecnología que uno. Y por lo menos en mi caso, bueno, yo le decía, yo tengo una formación en tecnología, pero en mi caso no me pasó. Y en muchos docentes no les pasó de que necesariamente los pibes supieran más de tecnología que los docentes. O sea, quizás porque los docentes se rompían el tuje para aprender o lo que sea, pero no era necesariamente esa ecuación, ¿no? De que, ay, todos los pibes saben más que yo. No, todos no. Algunos puede ser, pero no es precisamente la norma. Eso es un mito que se cayó. Una cosa buena también que podemos... No, o quizás son muy buenos en redes sociales o en algún tipo, pero a mí, por ejemplo, me pasa puntualmente con mi hijada, que ella, bueno, en la pandemia tenía 16 años y empezó a usar las redes sociales y a generar contenido, porque, bueno, estaba todo el día encerrada en su casa con 16 años. Y bueno, la verdad es que hoy por hoy, después de este tiempo, le está yendo súper bien, genera contenido para un montón de marcas muy importantes, pero cuando tiene que hacer un Excel me pregunta, o si tiene que abrir un Drive para hacer un trabajo compartido, no sabe cómo hacerlo, o sea, es experta en una cosa, Claro, pero en otra claro. totalmente necesita ayuda. Sí, sí, también. Bueno, eso porque es una habilidad propia, es una capacidad propia de los jóvenes de que rápidamente pueden aprender algo. Pero bueno, se nos fue Esteban, parece, Sí, ¿no? Se nos, se se cayó nos tu cayó. conexión, igual si ingresa está habilitado para que pueda hablar. Bueno, se nos cayó. No sé cómo andamos de tiempo, son 7:05. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más sobre algún tema que haya quedado pendiente. Pero bueno, si no, tal vez podemos ir cerrando. No sé, Pamela, ¿sí? Sí, bueno, si no hay nada más para agregar, por mi parte les quiero agradecer muchísimo a todos por su tiempo, por estar acá, por haber participado de este congreso, invitarlos el día de mañana a que participen también en las comisiones que tenemos a lo largo de todo el día, las pueden ver en la agenda de interfaces, y bueno, Marcelo, fue un placer tenerte como coordinador, espero que te haya gustado la experiencia, y la verdad que lo hiciste súper bien, así que te felicito a vos y a todos también por sus proyectos. Bueno, muchas gracias y bueno, a seguir adelante con estos nuevos desafíos. A ver qué hacemos con esta papa caliente que tenemos. Tal cual. Bueno, el año que viene lo pueden contar en un nuevo Interfaces, así que los esperamos el próximo año también. Seguro. Muchas Bueno, gracias. chao, buenas Gracias. tardes. Chao, chao. Chao, gracias a todos. Chau, chau. No sé si querés decirme algo más, Pamela. No, por la duda, me quedé un minuto como coordinador. No, la verdad que lo hiciste súper bien, me encantó la comisión, cómo la llevaste, espero que, a pesar de haber sido por Zoom, que no, A no mí me tengo... gusta más lo presencial, pero bueno, Sí, nos adaptamos. este año intentamos retomarla, aunque sea una sala presencial, pero bueno, hubo dificultades ahí, así que el año que viene seguramente tendremos un aspecto presencial. Bueno, fenómeno, Esperemos. Pamela. Un gusto. Gracias, hasta Nos vemos. luego. Chau, chau.